2 de la tarde, 19 minutos. Seguimos en el Magazine de la Buena Energía. Es martes de salud. Hablamos de patologías de la rodilla. Y ahora desde el punto de vista de la fisioterapia vamos a tocar este tema. Si usted tiene todas las preguntas respecto de cómo hacerle fisioterapia a una cirugía de rodilla, por ejemplo, podría ser eso, pues empiece a marcar el 518-4098 o haga sus preguntas a través del código QR que aparece en pantalla. Ya está con nosotros Juliana Molina, es fisioterapeuta aquí en la Sala de las Tardes del Sol. Juliana, buena energía para ti, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buena energía, Juli, bienvenida, ¿cómo vas? Buena energía para ti. Bien, Gracias. bien, gracias. Muchas por la gracias, invitación. Juliana. Gracias a ti Aquí por estar estoy. aquí. Bueno, Juliana, muchas personas creen que si están mal de las rodillas o que si las han operado de las rodillas, entonces tienen que estarse quieticas para poder sanar. ¿Esto es un mito o es una realidad desde el punto de vista de la fisioterapia? Ok, mira. Cuando hay una cirugía, depende del tipo de cirugía que haya, según la estructura que se haya tocado, esa cirugía va a tener un tiempo, ¿sí? Entonces, pues si son meniscos, puede ser un tiempo un poquito más largo de quietud. Pero en este momento, realmente los tiempos se han disminuido muchísimo y prácticamente en la mayoría de las cirugías lo primero que hay que hacer es moverse. ¿Sí? Para evitar que las articulaciones se congelen, empiecen a hacer fibrosis, bueno, una serie pues de actividades que tenemos que hacer realmente para poder de que esa rodilla, que estamos hablando específicamente, pueda mantener su grado de movimiento, ¿sí? Porque cuando perdemos la movilidad, eso nos va a traer muchísimos problemas con el tiempo. Claro. Bueno, Juliana, ahorita hablábamos con el doctor Sánchez de las diferentes posibilidades o herramientas que hay a nivel quirúrgico, a nivel clínico para intervenir las rodillas en ciertas lesiones como meniscos, como ligamentos y demás. Hablemos contigo sobre el poder de la rehabilitación física, que es fundamental. A veces incluso puede prevenirse no llegar hasta la cirugía a través de la fisioterapia. Cuéntanos un poco cómo funciona en la rehabilitación física o la fisioterapia para las rodillas y cuál es la importancia de tenerla en cuenta como esa gran disciplina aliada para el cuidado de esta parte de nuestro cuerpo. Ok, mira, precisamente lo que yo hago es trabajar en toda esa parte previa y post quirúrgica después de que ha pasado toda la fase aguda, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo eso? Cuando hacemos una intervención previa a una cirugía, lo que hacemos es o evitar llegar a la cirugía con la persona, haciendo trabajos de fuerza, de flexibilidad, de equilibrio. O sea, realmente lo que decía el doctor ahorita, el trabajo de fuerza es vital, ¿sí? Para mantener toda la articulación y todos los componentes pues alrededor. Y muchas veces haciendo esa intervención logramos evitar la cirugía, ¿sí? Cuando ya definitivamente se agotó todo y no se pudo, entonces hay un proceso quirúrgico que es la forma en la que empieza a solucionarse el problema, pues por decirlo así. Pero de ahí sí o sí debes hacer fisioterapia, ¿sí? Debes hacer un trabajo de rehabilitación alrededor de la rodilla, ya que estamos hablando pues de esa articulación, porque se genera un periodo de inflamación, o sea, hay una cantidad de cosas que se dan alrededor de ella que hay que ayudarle, ¿sí? Porque si lo dejamos que solito, el cuerpo solito de alguna manera va a buscar cómo mejorar. Claro, cómo ¿sí? repararse. Pero el tiempo va a ser fundamental para que la funcionalidad de la articulación realmente pueda volver a quedar como estaba o lo más cercano a lo que estaba. Juliana, el doctor Sánchez ahora decía que sí o sí vamos a tener desgaste osteoarticular después de los 40 años. Pero entonces que el ejercicio era fundamental para la prevención. ¿Qué tipo de ejercicios recomendaría usted como fisioterapia para que cuando lleguemos a esa edad pues estemos bien y no tengamos este problema? Bueno, en general pues deberíamos tener un acondicionamiento físico general, ¿sí? Todos, tanto en la parte cardiovascular como ya en lo que es la resistencia muscular, la flexibilidad, sí, eso es como el acondicionamiento físico general. Pero si vamos a hablar de que nuestra rodilla pueda estar en una mejor condición, no podemos pensar solo en la rodilla, ¿sí?
La rodilla depende muchísimo de cómo esté funcionando nuestro centro, que es toda la parte del core, toda la parte lumbar, las caderas. Ahorita le estaba hablando precisamente de las caderas anchas de las mujeres. Por ejemplo, ese tongoneo tan bonito de la mujer, realmente hay allí una debilidad muy grande en el glúteo medio, ¿sí? Y por eso es que la cadera se balancea. Y entre más se balancee, puede que sea muy bonito, pero está más débil. Y eso va a afectar la alineación de las rodillas. Y asimismo, la ubicación del pie. Entonces se altera toda la biomecánica corporal, ¿sí? Entonces no podemos hablar de que la rodilla yo solo voy a trabajar el cuádriceps y los aductores. No, hay que trabajar realmente desde el core y la parte lumbar, toda la parte lateral, para poder tener una estabilidad hacia los pies. El cuerpo completo, mejor dicho. Doc, seguramente te has encontrado en consulta o en preguntas frecuentes esas prácticas que deberían hacerse y esas prácticas que no deberían hacerse, y me gustaría que nos contaras un poquito sobre ellas. Dos ejemplos hacia lo positivo y hacia lo negativo. Uno es, por ejemplo, la importancia del estiramiento, ¿no? De estirar en la mañana, en la noche, eso realmente cómo se debe hacer desde la fisioterapia. Pero también hay otras creencias que no están tan bien, pensaría yo desde la ignorancia, no soy fisioterapeuta, pero por ejemplo el hecho de sobar en Colombia somos muy de sobar y en el Pacífico ni se diga, o sea, eso es el sobandero, el demás, pero por ejemplo yo he escuchado que cuando la rodilla está inflamada no se debería de sobar o de masajear como tal. Hablemos de esas prácticas correctas e incorrectas que son comunes en nuestra región. Ok, con respecto a los estiramientos, nosotros usamos mucho, tanto nosotros los profesionales como en el común, decir estírense al límite del dolor. Y eso es algo que me gustaría que le quede muy claro a la gente. El límite del dolor no es estirar hasta donde me duele. El límite del dolor es llevar el músculo a una posición alargada donde se sienta la tensión, pero si hay dolor es porque te está diciendo hasta ahí no, un poquito antes. Sí, entonces él también tocó este tema que es súper importante. El dolor es la única manera como el cuerpo te avisa a ti hasta dónde llegar, en donde sea, ¿sí? En un estiramiento, en un ejercicio de fuerza, de propiocepción, de equilibrio, lo que sea. Sí, si algo te duele, él te está diciendo, vea, póngame cuidado, ¿sí? Entonces eso es importante. Los estiramientos, pues sería ideal que uno pudiera despertarse y después de agradecer, pues empezar a estirar un poquito como para darle vuelo al cuerpo, ¿sí? A empezar el movimiento. Y pues la gran cantidad de estiramientos que existe, pues, o sea, realmente tú sí puedes entrar a YouTube y mirar un estiramiento, ¿sí? Pero tener cuidado, ¿sí? Debes estar alineando tu cuerpo antes de empezar un estiramiento y hasta el límite del dolor, que ya sabemos que es antes de doler. ¿Listo? Juliana, pero entonces desde la fisioterapia, ¿qué tanto usted puede mejorar una rodilla sin acudir a una intervención quirúrgica? Pues mira, yo manejo entrenamiento físico que es basado en pilates y entrenamiento funcional. Entonces es un trabajo fuerte de fuerza, flexibilidad, control, concentración de mente y cuerpo. Y tengo cualquier cantidad de mis 14 años de ser independiente y más de 20 de ser fisioterapeuta y profesora de pilates. Cualquier cantidad de casos de éxito. Uno pues que puedo decir que es muy, muy, muy especial. Ella en este momento tiene más de 70 años. Cuando llegó a mí, pues eso fue hace unos 7 años más o menos. Llegó con su bastón, casi no podía caminar, ¿sí? Y este es el momento en que ella no ha tenido una cirugía de reemplazo, cuando era candidata perfecta. Entonces, de esos tengo cualquier cantidad de casos donde estoy completamente segura que si tú le prestas atención al cuerpo, si trabajas tu cuerpo a conciencia, si trabajas con la fuerza primero de tu propio cuerpo, ¿sí? Porque muchos dicen, no, métase al gimnasio. Y entonces llega y el instructor le dice, levante estos 20 kilos. Y ahí lo que terminó fue dañarse la articulación. O sea, hay que modular, hay que modificar. Hay que también saber como profesionales
hasta dónde podemos ir, dónde nos tenemos que devolver. ¿Sí? Entonces es importante tener presente que sí hay otras alternativas antes de la cirugía y eso sí es súper importante poderlas agotar antes de llegar a la cirugía, ¿sí? Y en manos profesionales. Claro. Esa es la otra parte que es muy importante. Con la asesoría correcta, pues al igual que con el doctor Sánchez, doctora Juliana, aquí tenemos consulta abierta los martes para nuestros televidentes y nos encantaría que nos ayudes a responderles algunas de sus preguntas. Nos dicen por aquí, muy buenas tardes del sol. Por favor, ¿qué tan normal es que a una niña de talla baja se queje de dolor de piernas con o sin ejercicio? Ahí es Piernas o solo la rodilla. Ahí es importante saber la edad. Ok. Porque si está en un periodo de crecimiento, pues hay momentos donde los huesos se están alargando y ese es el dolor de crecer, ¿sí? Pues se llama así. Yo tengo 2 hijas y hay momentos donde el dolor es terrible, más que todo en esta zona, y es porque están en ese momento donde los huesitos están empezando a alargarse. Entonces es importante saber eso. Ok. ¿Qué edad tendría la niña? ¿Sí? Importante entonces si la televidente nos la envía para poder hacer una lectura más profunda. Nos dicen también, Juliana, buenas tardes, cuando se hace un reemplazo de rodilla, ¿a los cuántos días se comienzan las terapias? Ese es un tema de mucho debate, ¿sí? Pero dentro de lo que yo podría atreverme a decir, inmediatamente. ¿Sí? Porque cuando te reemplazan la rodilla, te están poniendo una nueva. Claro, ¿Sí? claro. Entonces ya el proceso de pegar pues el sedimento al hueso y eso necesita, por ejemplo, que haya carga, que haya funcionamiento de los músculos alrededor, Que se de adapte los también, ligamentos. ¿No? Entonces realmente pues te cambiaron la articulación, está nueva. Úsela. Claro. Juliana, Está usted hablaba estrenando. ahora de el tongoneo en el caminado de las mujeres que tanto nos encanta a los hombres. Entonces la pregunta sería allí, ¿qué tan importante es el caminado, la forma de caminar, pero también las posiciones que uno adapta respecto de las rodillas? Por ejemplo, esta que tenemos con Danielita Larraondo, inclusive usted, ¿es conveniente, no es conveniente todo el tiempo nosotros en esta posición? Casi todos los días estamos así, ¿no? ¿Será que estamos perjudicando nuestras rodillas o no? ¿Qué opina usted? Realmente las posturas viciadas, por decirlo así, es estar siempre en estas posturas, Hay unas menos lesivas que otras. Por ejemplo, aquí, pues vemos que el ángulo en el que está la rodilla no está Forzada. tan forzado, a menos que haya dolor. Volvemos otra vez al tema. Si yo ya empecé a sentarme así y ya me duele la rodilla o me duele la cadera, pues me está diciendo, por favor, aguante un poquito y baje la pierna, ¿sí? Entonces la idea es que cuando manejamos una postura muy constante, realmente podamos hacer cambios en esa postura, que sea de una pierna a la otra, cambiar la postura en la que yo me estoy sentando, la distancia en la que me estoy sentando. Por ejemplo, en las amas de casa, que permanecen, por ejemplo, en la cocina, entonces no están usando un banquito para hacer descarga de peso, ¿sí? De un pie, del otro, que se está planchando, que se está lavando. Ese tipo de cosas, lo que es higiene postural, es súper importante tenerlo presente, porque es una manera de prevenir el estrés articular, independientemente de la rodilla, en cualquier otra parte. ¿Sí? Entonces, en la forma de dormir, el posicionamiento de las almohadas cuando vas a dormir, también es importante para la rodilla. También influye, todo influye, mejor dicho, el cuerpo no funciona como piezas por aparte, sino que No, es un somos solo cadena. sistema, un solo engranaje que debe estar cuidado de manera integral. Continuando con las preguntas, doctora, de nuestros televidentes nos dicen, mi mamá está recién operada total de rodilla, dice ella, y el médico dice que nada de terapias, ¿eso es verdad o mentira? Pues yo acabo de exponer mi punto de vista. Qué pena con el doctor de la señora, pero considero que no debería ser así. Okay. Sí, porque está desaprovechando poder activar su cuerpo desde el inicio, ¿sí? Y evitarse unas consecuencias un poquito molestas, un poquito más dolorosas. Le va a costar muchísimo más retomar todo el tema de marcha. No sé exactamente cuál sería la cirugía, ¿no? Pero estamos hablando de un reemplazo total de rodilla.
En este momento la carga de peso se está poniendo muy, muy rápido. O de pronto también la importancia de tener, como lo mencionaba ahora el doctor Sánchez, pues unas terapias dirigidas por personas expertas como la doctora Juliana precisamente. No es como que usted tal vez ante una intervención tan fuerte como esta, pues vaya de manera autodidacta a hacer unas terapias, sino que tiene que estar guiada por los especialistas que saben hasta qué punto los movimientos, las cargas, las repeticiones, bueno, todo lo que tenga que ver, eso es bastante importante. Otra cosa es la edad, ¿no? O sea, no sabemos más información de que le hicieron un reemplazo. Entonces puede, o que haya tenido algún tipo de alteración durante la cirugía y le tuvieron que hacer otra cosa, ¿sí? O sea, ya como lo dijeron ustedes al principio, son como las generalidades, pero ya la particularidad, pues no sabemos cómo es. Sí, señora. Aquí nos dicen también, Doc, por prescripción médica debí tomar un receso y reposo. Para el fortalecimiento de los músculos, como son los cuádriceps y los bastos, ¿los ejercicios isométricos son de beneficio? ¿Cuánto sería el tiempo de realización? Bueno, aclarando los ejercicios isométricos, ¿qué son? Isométrico quiere decir que la longitud del movimiento es constante. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del cuádriceps, es hacer esto. Esto es hacer un ejercicio isométrico, ¿sí? Si la vamos a hablar del vasto interno o del vasto externo, pues depende del ángulo en que se pone la rodilla, ahí se hace la resistencia. Si estamos hablando de un receso, no sé a qué se refiere exactamente con receso, porque una cosa es que, por ejemplo, una persona que estuvo en cama, ¿sí? Ahí los ejercicios isométricos, pues sí, son muy importantes y es una forma de empezar. Pero si estamos diciendo que una persona, por ejemplo, hacía gimnasio y se enfermó y paró de ir al gimnasio un mes, pues hay un ejercicio isométrico, no le va a sumar mucho. No, o sea, es volver a la actividad, disminuir la carga que manejaba, ¿sí? Porque pues ya perdió un poco de condición física. Pero un ejercicio isométrico en ese caso no estaría indicado para esa persona. Bueno, pero entonces en fisioterapia, a propósito de esos ejercicios, ¿cuánto debería durar un proceso de rehabilitación bien hecho para obtener resultados reales? Eso va a depender mucho del paciente. Entonces, como lo decía el médico ahora, si hubo un proceso previo el prequirúrgico, pues de rehabilitación, donde está haciendo todo su trabajo de fuerza, de flexibilidad, de propiocepción, de equilibrio, pues está en una mejor condición postquirúrgica. Pero si la persona no tuvo ningún previo, no hacía ejercicio, era sedentaria y simplemente llegó y la operaron, su proceso va a ser completamente distinto y mucho más largo. Cada caso va cambiando de acuerdo a también esas particularidades. Doc, ahorita dejamos una pregunta en punta, que eran las prácticas incorrectas con nuestras rodillas. Ya hablamos, por ejemplo, del tema de las escaleras, de los pesos, bueno, como unos movimientos inadecuados, pero yo insisto porque he visto mucha gente que lo hace, y entonces es, por ejemplo, el sobar. Hay gente que se venda. Me duele la rodilla, entonces me la voy a vendar. Y ya con eso, como para ajustársela, me imagino yo, y como que ya no sienten tanto dolor. Hablemos de esas prácticas incorrectas y por qué no deberían de tenerlas, sino pues acudir al especialista. Bueno, en cuanto a la sobada, digamos que sobar como tal, que sería como hacer un masaje, en caso de un proceso inflamatorio, que es cuando has tenido un golpe, una lesión que está reciente, lo ideal es hacer la sobada más bien con hielo. Con hielo. Sí, con hielito. Sí, o si vas a ponerte algún tipo de crema alrededor. Esas pomadas que se usan, pomadas como mentoladas. Linimentos y ese tipo de cosas son como para traumas muy sencillos, ¿no? No para ¿Pero traumas están bien? ya. Sí, están bien, Okay. están bien. Lo que no debes hacer es presionar la patela contra el fémur. Sí, o sea, una cosa es que te apliques, sí, el linimento, la crema, y que te hagas el masaje alrededor con el hielito. Y otra es que coja la pobre pierna o que ponga a alguien a que le apriete aquí la patela contra el fémur, claro, y termine de inflamarlo. Las famosas rodilleras, ¿sirven o no sirven realmente las rodilleras para fortalecer el músculo? Bueno, ahí están usando dos términos interesantes que van con respecto a lo que estabas diciendo del vendaje. El vendaje se utiliza para darle estabilidad a la rodilla, ¿sí? O para inmovilizarla. Para eso se utiliza.
Entonces tú debes usar una rodillera o un vendaje. Primero el vendaje debe hacértelo alguien que sepa, porque tú no debes dejar pegarse la patela contra el fémur y tenerla ahí sostenida. Eso va a generar más inflamación, ¿sí? Las rodilleras, pues digamos que las más indicadas son las que tienen el huequito. No sé si las han visto. Sí. Porque le dan libertad a la patela. A la patela, sí. ¿Sí? Esas son A la las como chocosuela. a la chocosuela, la famosa. Entonces, esas son las más indicadas. Pero tú debes utilizar una rodillera solo cuando sea necesario y prescrito, no porque sí. Tú estabas diciendo ahorita para darle, ¿cómo fue que dijiste? Fortalecimiento al músculo. Ella no está haciéndole nada al músculo. Sí, ella se usa para estabilizar. Entonces, por ejemplo, si hay una lesión de ligamentos, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues necesita un poquito de estabilidad, se le pone mientras sucede todo su proceso de reparación, pero no es para estarlo usando. Claro. Todo el tiempo. Doc, para finalizar, ¿cómo seleccionar la actividad física correcta de acuerdo a mi edad, a mis condiciones? Hay gente que, por ejemplo, le beneficia trotar, hay otra que hace más ejercicio de peso tipo gimnasio. Desde hace algunos años se vino popularizando el CrossFit o los famosos bots. ¿Cuáles son las características que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir a mí, de acuerdo a mi cuerpo, qué tipo de actividad me beneficia más? Bueno, hay algo muy importante y es que cuando tú no estás acostumbrado a hacer actividad física, lo primero que debes elegir es lo que a ti te guste, ¿sí? Para poder crear la disciplina. Porque si tú vas a ir al gimnasio porque te dijeron que tienes que hacer gimnasio, pero no te gusta el gimnasio, pues pagas el mes y vas 2 y 3 veces y no vuelves. Entonces lo primero que debes hacer es más o menos qué sí te gusta, en qué ambiente te gusta estar, y de acuerdo a eso empezar a ensayar, ¿sí? Idealmente que las personas que están ahí para recibirte pues te puedan dar una buena conducta para que de esa manera te afiances o no con ese tipo de actividad física. O sea, no hay una actividad física específica para determinado tipo de persona, no. Entonces pues ahí realmente es como muy de los gustos de la persona. Porque también va a depender, por ejemplo, de la edad. Los que somos ya mayores de 40, necesitamos ya un poco de carga de peso. Eso, a eso me refería, porque ¿Sí? la actividad, pues sí es por gusto, pero, por ejemplo, a los 60, 70 años usted no puede ponerse running a los 42K, me imagino yo, si no ha tenido durante toda su vida pues una actividad física frecuente, sino que apenas a esa edad le dio por correr, pues no. Exacto. Habrá que tener en cuenta ciertas características físicas para elegir el deporte. Sí, entonces ya hablando como de ese aspecto, la parte de fuerza, todo lo que es gimnasio, pongámoslo en ese contexto del gimnasio, que es donde empiezas a manejar carga de peso, se debe hacer después de los 40 años, ¿sí? Porque empezamos a entrar en el proceso de la osteopenia, que es cuando empezamos a perder la masa muscular como un proceso natural de nuestro cuerpo. Entonces, lo que decía el doctor ahora, se pierde el 2% si tú no haces ejercicio. Si haces ejercicio, pierdes al 1%. O sea que estás disminuyendo en el la 50%, rapidez. claro. Exacto. Haciendo ejercicio disminuimos el riesgo en un 50% entonces. Doctora Juliana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros entonces aquí en Tardes del Sol. Muchísimas gracias. Buena energía, por ustedes. doctora. Gracias, Buena lo mismo. energía, Buena doc. energía.